Bien, iniciamos sesión. El día de hoy abordaremos un repaso de lo que son ángulos. 18 de mayo de 2021. ¿Vale? Empezamos. El ángulo es la obertura entre dos semirrectas unidas por un vértice. ¿Sí? Ese es el ángulo. ¿Sí? Y recordemos que con respecto a las manecillas del reloj, que normalmente caminan hacia este lado, los ángulos se miden los ángulos positivos en contra de las manecillas del reloj. Desde los ángulos tenemos una clasificación de ángulos que son agudos. Los agudos es cuando el ángulo normalmente se puede denotar por letras del alfabeto griego: teta, beta, alfa, gamma, ¿sí? Entonces, esta situación podemos hacer la clasificación de los ángulos. Los ángulos agudos es cuando el ángulo debe ser mayor de 0 grados y menor que 90 grados. Los ángulos, los rectos, es cuando el ángulo es igual a 90 grados. Ángulos obtusos es cuando el ángulo es mayor de 90 grados y menor de 180 grados. ¿Sí? El ángulo perigonal es cuando el ángulo es igual a 360 grados. De ahí, otro dato importante es cuando tenemos dos líneas, un solo vértice, ¿sí? Un solo vértice, y tenemos ángulos opuestos por el vértice. Si le llamamos, por ejemplo, A, B, C y D, los ángulos opuestos por el vértice, me va a decir que el ángulo A es igual al ángulo C. Y el ángulo B es igual al ángulo D. Y ya recuerden que en clase normal ponemos pausa y avanzamos con el video. Ahora tenemos otro tipo de ángulos. Ángulos complementarios. Los ángulos complementarios, la suma de todos los ángulos es igual a 90 grados. Un segundo. Continuamos. Ángulos adyacentes es cuando dos o más ángulos comparten el mismo vértice, ¿sí? Es decir, el ángulo A y el ángulo B son adyacentes. Posteriormente, ángulos complementarios. Los ángulos complementarios también son ángulos adyacentes porque están compartiendo un solo ángulo. Aquí, para que sean complementarios, es que la suma de todos los ángulos deben de formar 90 grados, ¿sí? Entonces, esto debe ser igual a 90 grados, ¿vale? Entonces, y cuando todos los ángulos suman 180 grados, se dice que son ángulos suplementarios. Ahora vamos a irnos con otro tipo de ángulos. Voy a dar tiempo para que copien. Bien, ahora tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante. Y en esta situación voy a decir que estos son los externos, ángulos externos.
¿sí? Y los que están acá adentro son ángulos internos. Ahora bien, yo puedo establecer que el ángulo 2 de los alternos, de los ángulos externos, ¿sí? Vamos a recordar lo que trabajamos ahorita, anteriormente a esta gráfica. Y decíamos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Queremos decir que el ángulo 2 es igual al ángulo 3. Y el ángulo 1 es igual al ángulo 4. Ahora bien, en la parte de abajo, el ángulo 5 es igual al ángulo 8 y el ángulo 6 es igual al ángulo 7. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver que esta figura es lo mismo que esta figura. Ahora, quiere decir que el ángulo 1 y el ángulo 4 es igual al ángulo 4, ¿no? Pero el ángulo 1 y el ángulo 5 son iguales, quiere decir, este es igual al 5 y este es igual al 8. De la otra manera, tenemos, y si se fijan ustedes, todos esos ángulos son obtusos. En este caso, el 1, el 4, el 5, el 8. Ahora tenemos del otro lado, el ángulo 2 es igual al ángulo 3, y esta figura se repite acá abajo, que es igual al ángulo 6, es igual al ángulo 7. Y estos son agudos. ¿Vale? Entonces, igual copien y avanzamos con el video. Ahora vamos a recordar en los triángulos, cualquier triángulo que sea, recordemos que cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos, la suma es igual a 180 grados siempre. Tratándose, por ejemplo, que tenemos la clasificación de los triángulos en base a sus lados y en base a sus ángulos. En base a sus lados tenemos el equilátero, las características del equilátero, que tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales. Aquí estoy poniendo un equilátero, por lo tanto, como son los tres lados iguales, cada uno mide 60 grados. 6 por 3, 18, cumple la norma de 180 grados. ¿Vale? Equilátero. Isósceles. Tengo dos lados iguales, uno diferente, y escaleno, que tengo tres lados diferentes. ¿Vale? Aquí tengo tres lados iguales, y dos lados iguales, y aquí tres lados diferentes. En base a sus ángulos, tengo acutángulo, es decir, que tengo al menos tengo un ángulo agudo. Tengo obtusángulo, quiere decir que tengo un ángulo obtuso. Y triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, tengo un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y la otra propiedad es que la suma de un ángulo interno con un ángulo externo es de 180 grados. 120 más 60 me dan 180 grados. ¿Vale? Entonces, suplico, los que tengan la necesidad de copiar, lo hagan. Finalizamos con los ángulos interiores y exteriores de un polígono regular. Para ello se utilizan dos fórmulas básicas. Los ángulos interiores se calculan 180 por el binomio n-2, donde n representa el número de lados entre n. Y ángulos exteriores
es igual a 360 grados entre el número de lados. Por ejemplo, tenemos un hexágono bien trazado. Tenemos, por ejemplo, en un hexágono los ángulos interiores es igual a 180 que multiplica a 6, que es el número de lados, menos 2 entre 6. Me queda 6 menos 2, me queda 4, 180 por 4 entre 6, me da 120 grados. Quiere decir que de aquí a acá tenemos 120 grados, de acá 120 grados, 120. Todos los ángulos interiores de un hexágono es de 120 grados. Y los ángulos exteriores, 360 entre 6 me da 60 grados. Quiere decir que cuando yo prolongo uno de sus lados y la abertura del otro, me da 60 grados. ¿Sí? Lo mismo si hago acá, 60 grados. Y así con todos, yo puedo obtener que afuera me dan 60 grados. ¿Sí? El ángulo para hacer el suplementario, aquí, 60 grados. ¿Vale? Entonces damos tiempo para que copien.